Cuando ha cumplido ya 500 días, 500 larguísimos días, la huelga que mantiene completamente paralizadas las actividades en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, en la agencia Notimex, pues parece haber ya indicios de que los asuntos en torno de este conflicto van a tomar una directriz muy nueva y muy significativa. La Fiscalía General de la República se prepara ya con carpetas integradas para proceder en torno de las denuncias que la propia agencia de noticias ha interpuesto para esclarecer la forma en la que durante muchos años, durante mucho tiempo, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, a cargo de Conrado García, pues utilizó a la agencia para beneficio de unos cuantos, construyó dentro de esta agencia pues una verdadera cadena de saqueo, una verdadera cadena de abuso, y convirtió a este ente informativo del Estado pues en una verdadera caja chica particular de unos cuantos. Hay indicios verdaderamente claros que la Fiscalía ha considerado ya como válidos, que dan cuenta de cómo trabajadores y trabajadoras de la agencia pues la utilizaban para su beneficio personal, no solo recibiendo recursos para realizar viajes, sino también utilizando los insumos de la propia agencia para crear sus propias empresas privadas, sus propios negocios particulares, más allá de lo meramente informativo. Esta idea de Notimex como una especie de mina inagotable de recursos, de posición para unos cuantos, ha sido ya documentada durante los últimos 2 años por la actual dirección de la propia agencia, a cargo de la periodista San Juana Martínez, y ha provocado, sin lugar a dudas, uno de los conflictos mediáticos más importantes de los últimos años. Nadie se había atrevido a meter la mano en esta agencia de noticias que sin lugar a dudas, era una verdadera maraña de intereses que respondían principalmente a las lógicas de un viejo régimen. Es interesante ahora documentar cómo había reporteras y reporteros que trabajaban para la agencia de noticias, pero que además podían tener sus negocios particulares utilizando las propias cadenas informativas de la agencia de noticias. Imagínese usted, como si un periodista pudiera pues al mismo tiempo cobrar para una agencia y recibir recursos adicionales utilizando los productos de esa misma agencia en su beneficio personal. Además, hay documentación de robo, sustracción de material, sustracción de equipo y pues muchas otras anomalías, algunas de estas que impactan directamente en la dirección de Alejandro Ramos, el último director de la agencia de noticias de la era de Enrique Peña Nieto, que también es posible que esté pues a días de ser requerido por la Fiscalía General de la República. El sindicato, encabezado por Adriana Urrea, ha señalado estas acciones como una persecución judicial, un acoso por parte de la dirección de Notimex, pero también es importante señalar que no ha permitido el escrutinio social, el escrutinio público respecto de la actuación
de los propios extrabajadores, extrabajadoras de Notimex, y la participación de algunos de ellos y algunas de ellas en estas circunstancias poco claras, poco honorables y en algunos casos francamente delictivas. ¿Por qué se desviaban recursos de la agencia de noticias para negocios personales? ¿Por qué se permite o se permitía que periodistas, integrantes del cuerpo de redacción de la agencia, tuvieran negocios paralelos, tuvieran negocios alternativos, con recursos sustraídos de la propia agencia, independientemente del discurso sindical y sobre todo independientemente del hecho de que los trabajadores y las trabajadoras tienen absoluto derecho a ser respetados por la dirección y por la institución que es Notimex. Es importante también señalar que en el muy justo y muy pertinente movimiento sindical de cualquier índole, siempre hay quienes aprovechan pues para ganar sin tener pues ello, ¿no? Es importante también establecer aquí en este punto que sin menoscabo de la legitimidad del movimiento sindical que reclama con justicia un trato digno, pero también la garantía de los derechos laborales de todas y todos quienes participan en este movimiento, también es importante señalar que hay muchas anomalías que algunos de estos trabajadores o extrabajadores han cometido en la agencia y que eso, más que ser persecución judicial, pues también va al terreno del esclarecimiento de lo que pasó en esta agencia de noticias que se convirtió en un barril sin fondo para el beneficio de unos cuantos periodistas, unos cuantos sindicalistas. De acuerdo con la información que tenemos en nuestro poder, la Fiscalía General de la República pues ya tiene carpetas integradas en torno de la participación de la propia lideresa Adriana Urrea en la sustracción de material de la agencia de noticias para la conformación de su propia pues plataforma digital que comercializaba, que monetizaba con recursos de la propia agencia y con estrategias publicitarias también sustraídas de la propia agencia. Hay también elementos suficientes para establecer que la dirección de Notimex a cargo de Alejandro Ramos pues fue completamente omisa a estas dinámicas de abuso, a estas dinámicas de uso indebido de los recursos de la agencia y que tiene que dar muchas explicaciones al respecto. Uno puede coincidir o no con San Juana Martínez, la directora de Notimex, uno puede coincidir o no con Adriana Urrea, la lideresa del sindicato de trabajadores de Notimex, pero independientemente de esas afiliaciones o animadversiones, es importante esclarecer lo que pasó en la agencia de noticias, porque se constituyó, insisto, en una cadena de saqueo, en el epicentro de una corrupción que fue mucho más allá de simplemente utilizar recursos públicos para el beneficio personal. Se constituyó en una cadena de tráfico de influencias, se constituyó en un espacio donde el nepotismo pues se estableció sus reales y durante mucho tiempo hizo y deshizo con los recursos públicos. Es importante determinar el grado de participación en hechos irregulares de todos los trabajadores de Notimex y de todas las trabajadoras de Notimex para beneficio de ellos mismos y de ellas mismas, para sanear el nombre de muchos y muchas periodistas esforzados y de valía que, trabajaban en la agencia, pero no participaban de estas dinámicas de corrupción, más allá de las imputaciones que se hace
que hace el sindicato y las imputaciones que hace la dirección de Notimex a cargo de San Juana Martínez, más allá del pleito laboral en el que cada parte pues tiene su verdad y cada parte se plantea su propia lógica, es importante que la ciudadanía, es importante que la sociedad mexicana conozca a profundidad lo que ha ocurrido en la agencia de noticias, conozca a profundidad esta cadena de saqueo, esta cadena de corrupción en la que fue convertida la principal agencia de noticias, el principal medio de comunicación del Estado mexicano. No debemos permitir el silencio en torno de lo que pasó en Notimex. No debemos permitir el olvido en torno de lo que pasó en Notimex, porque se trató de la utilización de un medio de comunicación para beneficio de unos cuantos, pero también porque se trató de la manipulación de una estructura mediática al servicio, que fue puesta al servicio de unos intereses particulares e individuales. Debemos exigir que independientemente de la forma en la que puedan dirimirse los asuntos laborales, que son materia de la huelga que todavía mantiene a Notimex paralizada, debamos conocer absolutamente a profundidad cómo saquearon a esa agencia de noticias, cómo la convirtieron en un feudo particular, cómo fue que un pequeño grupo enquistado en un sindicato, hay que decirlo claramente, mafioso, corrupto, verdaderamente opaco, se hizo con el control de la agencia durante tantos años. ¿Por qué? ¿Por qué no hubo una mano firme en las diferentes direcciones que tuvo Notimex, en las diferentes cabezas que tuvo Notimex? ¿Por qué no hubo una mano firme para sanear el muy podrido, el muy putrefacto ambiente en la agencia de noticias? Tenemos que llegar al fondo de la historia, al fondo del caso Notimex. Para todos, para la sociedad mexicana en su conjunto, es muy sano que la Fiscalía General de la República, la instancia judicial pues neutral, tenga participación en este asunto. Para todos es muy sano que sea la propia Fiscalía quien indague lo que ocurrió en Notimex y determine si efectivamente hubo saqueo, si efectivamente hubo uso indebido de recursos públicos para beneficio personal, si efectivamente hubo periodistas que se aprovecharon de su posición como cercanos o cercanas a la antigua dirección sindical para aprovechar y ganar recursos, ganar dinero, ganar privilegios. En las próximas semanas veremos movimientos muy significativos en este sentido y me parece que tenemos que estar muy atentas y muy atentos para exigir que por un lado se respeten los derechos y las garantías de las trabajadoras y los trabajadores de Notimex, que por supuesto pues merecen que se garanticen absolutamente todos sus derechos laborales, pero también que se llegue al fondo, que se llegue a la raíz de la gravísima corrupción, del profundísimo grado de corrupción que alcanzó la agencia de noticias. Esta lógica del sindicato de dinamitar a la dirección de San Juana Martínez, pues ha sido un fracaso. San Juana Martínez está firme en la dirección de Notimex y eso significa que tiene el aval presidencial para llegar al fondo de este asunto, de indagar este asunto del saqueo en la agencia de noticias. Cuando nos metimos a indagar lo que había detrás de la huelga de Notimex y descubrimos que el viejo cacique sindical Francisco Hernández Juárez, el eterno líder de los telefonistas, estaba detrás de la huelga para manipular,
políticamente al movimiento de la agencia de noticias y contribuyó con recursos millonarios para su sostenimiento, la respuesta que tuvimos del sindicato fue verdaderamente feroz. Descalificaciones personales hacia mi persona, descalificaciones no sobre la información que divulgué, sino sobre quien la emitió, un servidor. Y me parece que eso es una respuesta mañosa, eso es una respuesta mafiosa, si se me permite el término. Eso es negarse al esclarecimiento. ¿Por qué el sindicato de Notimex no quiso nunca mostrar las cifras de los recursos que ha recibido por parte de otras instituciones, de otros organismos, de otras asociaciones? ¿Por qué Adriana Urrea se escondió, prácticamente se escondió de mis cuestionamientos y se negó a entregar públicamente, dar a conocer públicamente de quién recibe apoyos y cuánto recibe de apoyos? Cuando la buscamos en las últimas semanas, tanto a ella como al sindicato, para preguntarles sobre estos trabajadores de la agencia que han utilizado los recursos de la propia agencia para beneficio personal, pues la respuesta fue el silencio absoluto. La respuesta fue el absoluto y más hermético silencio. Eso significa que el sindicato no está dispuesto al escrutinio, que no está dispuesto al esclarecimiento, y me parece que eso, desde mi perspectiva, mina terriblemente su credibilidad como cabeza de un movimiento verdaderamente enfocado en lograr sanear a la agencia de noticias Notimex. El hecho de que no se responda, no se quiera responder a los cuestionamientos de una voz crítica, habla simple y sencillamente de resistencia a ser transparentes. Y creo que eso es algo que pues tiene que terminar, tanto en la agencia como en la dinámica sindical. Ya durante muchos años, Notimex fue un pozo sin fondo para los intereses de un grupúsculo. En la transformación que propone el gobierno del presidente López Obrador, ese tipo de situaciones pues no caben. Y la sociedad mexicana tiene derecho, pero además exige saber qué es lo que ha pasado en esta circunstancia. No pasarán otros 500 días antes de que sepamos lo que ocurrió en la agencia de noticias, antes de que conozcamos la historia negra de la agencia de noticias Notimex, y ojalá que esta experiencia nos sirva a la sociedad mexicana para no permitir nunca más que estas situaciones se repitan, que estas situaciones se presenten en los medios públicos, en los medios al servicio de la ciudadanía mexicana, en los medios al servicio de la sociedad toda. Yo soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio del Reportero.